Un millonario se enamora de la hija de un vendedor ambulante, pero enfrenta la oposición de su familia y amigos debido a su estatus social. En la bulliciosa ciudad, donde el tráfico y las luces de neón marcan el ritmo frenético del día a día, vivía un joven millonario cuyo nombre era Alejandro. A pesar de tenerlo todo, dinero, poder y una familia influyente, sentía un vacío profundo, una falta de propósito que lo atormentaba cada día. Alejandro estaba acostumbrado a los lujos, a eventos exclusivos y a rodearse de personas que compartían su mismo estatus social. Sin embargo, en su interior, anhelaba algo más genuino, una conexión real que pudiera darle sentido a su vida. Un día, mientras paseaba por las calles de la ciudad en busca de inspiración para una nueva inversión, decidió desviarse de su ruta habitual y caminar por un mercado popular que, hasta ese momento, había evitado. Las calles eran estrechas, abarrotadas de puestos llenos de colores, aromas y sonidos que contrastaban drásticamente con su mundo habitual. A medida que avanzaba entre la multitud, algo llamó su atención. Era una joven, sencilla y hermosa, que atendía un pequeño puesto de frutas. Había algo en ella, en su sonrisa y en la manera en que trataba a los clientes, que lo cautivó instantáneamente. La joven, cuyo nombre era Mariana, era hija de un vendedor ambulante. Su vida era sencilla, marcada por el trabajo duro y la lucha diaria para ayudar a su padre a mantener a su familia. Pero Mariana no se quejaba, encontraba alegría en las pequeñas cosas de la vida, en los momentos compartidos con su familia y en la satisfacción de ganarse el pan con el sudor de su frente. Aquel día, no pudo evitar notar al joven bien vestido que observaba su puesto con una expresión de curiosidad. Sin saber exactamente por qué, sintió una chispa de interés por aquel desconocido. Alejandro se acercó al puesto, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. No estaba acostumbrado a este tipo de situaciones, pero algo lo empujaba a interactuar con Mariana. Le pidió una manzana, y en el proceso, intercambiaron algunas palabras. La conversación fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran una conexión especial. Alejandro, fascinado por la frescura y autenticidad de Mariana, decidió volver al día siguiente. Y así lo hizo. Durante las semanas siguientes, Alejandro se convirtió en un visitante habitual del mercado. Cada vez que iba, compraba alguna fruta o simplemente se quedaba hablando con Mariana, disfrutando de la simplicidad y la honestidad de sus conversaciones. Sin embargo, en el fondo de su mente, una preocupación empezaba a formarse. ¿Qué pensaría su familia si supieran de su creciente interés por la hija de un vendedor ambulante? El capítulo termina con Alejandro reflexionando sobre el impacto que Mariana ha tenido en su vida. A pesar de las diferencias en sus mundos, siente que ha encontrado algo que había estado buscando sin saberlo, una conexión genuina. Sin embargo, sabe que el camino por delante no será fácil, y la idea de enfrentar las consecuencias de su elección comienza a inquietarlo. Recuerda suscribirte al canal, compartir este vídeo y darle like si te ha gustado esta historia. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Desde aquel primer encuentro, Alejandro no podía dejar de pensar en Mariana. Cada día esperaba con ansias el momento de visitar el mercado, donde podía sentirse libre de las expectativas que lo rodeaban en su mundo habitual. Las conversaciones con Mariana, aunque simples, eran un refugio donde encontraba paz y un sentido de pertenencia que nunca había experimentado en los círculos de la alta sociedad. Mariana, por su parte, también comenzaba a sentir algo especial por Alejandro. Aunque al principio lo veía como un cliente más, pronto se dio cuenta de que había algo en el que lo diferenciaba de los demás. A pesar de su apariencia y porte, Alejandro no mostraba la arrogancia que ella solía asociar con la gente rica. Al contrario, lo encontraba humilde y genuino, y eso la atraía cada vez más. Día tras día, la relación entre ambos se fortalecía. Alejandro se interesaba por la vida de Mariana, escuchaba con atención sus historias sobre la lucha diaria para mantener a su familia y se maravillaba ante su capacidad para encontrar alegría en las cosas más simples. Por primera vez, se sentía verdaderamente conectado con alguien. Mariana le mostraba una perspectiva diferente de la vida, una donde la felicidad no dependía del dinero o del estatus, sino de la autenticidad y el amor por los seres queridos. Sin embargo, a medida que sus sentimientos por Mariana crecen, también lo hace su preocupación. Alejandro sabe que su familia jamás aprobaría esta relación. Su padre, un hombre de negocios implacable, y su madre, una mujer obsesionada con las apariencias, han dejado claro que esperan que él se case con alguien de su misma clase social. Alejandro se encuentra en un dilema. Por un lado, está el amor que siente por Mariana, un amor que lo hace sentir vivo por primera vez en su vida. Por otro, están las expectativas y obligaciones que siempre han dirigido su camino. Mariana, aunque también está enamorada,
empieza a notar las tensiones que Alejandro trata de ocultar. Ella sabe que la diferencia en sus mundos es un obstáculo que podría ser insuperable. A pesar de su creciente amor por él, no quiere ser la causa de problemas en su vida, y comienza a preguntarse si lo mejor sería alejarse antes de que ambos se lastimen. Alejandro se enfrenta a una encrucijada. El miedo a perder a Mariana lo atormenta, pero también teme las repercusiones que esta relación podría tener en su vida y en su futuro. Sabe que pronto tendrá que tomar una decisión, y esa decisión podría cambiar su vida para siempre. En este punto, la historia comienza a construir la tensión necesaria que llevará a los eventos cruciales por venir. A medida que los días pasan, Alejandro empieza a distanciarse de los eventos sociales que antes llenaban su agenda. Prefiere pasar su tiempo en el mercado, entre personas que no lo juzgan por su estatus, y junto a Mariana, quien se ha convertido en la luz de su vida. Pero este cambio en sus prioridades no pasa desapercibido para su familia y amigos, quienes empiezan a cuestionar sus decisiones. El capítulo concluye con Alejandro sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. Sabe que el camino que ha comenzado a recorrer es incierto, pero también sabe que, por primera vez en su vida, está siguiendo los dictados de su corazón, y eso lo llena de una determinación que no había sentido antes. Sin embargo, las sombras de la duda y el temor al rechazo familiar siguen acechando en su mente, preparando el terreno para los conflictos que están por llegar. La transformación de Alejandro no pasó desapercibida en su familia. Su madre, una mujer acostumbrada al control de cada detalle de la vida social de la familia, fue la primera en notar los cambios. Las frecuentes ausencias de Alejandro en los eventos sociales, la falta de interés en los negocios familiares, y sobre todo, su comportamiento cada vez más distante levantaron sospechas. Un día, mientras cenaban en la imponente mansión familiar, su madre decidió enfrentar la situación directamente. «Alejandro, últimamente te he visto un poco distraído». Su tono era suave, pero la preocupación se escondía detrás de cada palabra. ¿Hay algo que debamos saber? Alejandro sintió la tensión en el aire. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para enfrentarlo. Mantuvo la calma y evitó los detalles, hablando vagamente sobre estar ocupado con algunos proyectos personales. Pero su madre no se dejó engañar. Para ella, cualquier desviación del camino que habían planeado para él era motivo de alarma. Poco después, su padre también se involucró. Un hombre implacable en los negocios, siempre había esperado que Alejandro siguiera sus pasos, manteniendo el legado de la familia. Cuando escuchó que su hijo pasaba tiempo en el mercado y no en reuniones importantes, decidió intervenir. Durante una reunión familiar, donde la conversación giraba en torno a inversiones y estrategias de negocios, su padre lanzó una pregunta directa. «Alejandro, me han dicho que te han visto frecuentemente en el mercado. ¿Qué estás haciendo allí?» La pregunta cayó como un martillo. Alejandro sintió como todos los ojos se volvían hacia él, esperando una respuesta que justificara su comportamiento. Pero en lugar de dar una explicación detallada, simplemente respondió que estaba explorando nuevas oportunidades, algo que no convenció a su padre. Los días que siguieron fueron aún más difíciles. Las presiones de su familia se intensificaron, y Alejandro comenzó a sentir el peso de las expectativas que habían estado sobre él desde siempre. Sabía que si continuaba viendo a Mariana, las consecuencias podrían ser graves, no solo para él, sino también para ella. Su familia podría hacerle la vida imposible, y él no quería que Mariana sufriera por su culpa. Mariana también empezó a notar las tensiones que rodeaban a Alejandro. Aunque él intentaba mantener la situación bajo control, era evidente que algo estaba mal. La diferencia de clases, que al principio había sido una sombra distante, ahora se hacía más palpable. Mariana comenzó a preocuparse por el futuro. No quería ser un obstáculo en la vida de Alejandro, y menos en causar problemas entre él y su familia. La posibilidad de terminar su relación empezó a rondar su mente, aunque la idea la llenaba de tristeza. A pesar de las dudas y las presiones, Alejandro continuaba visitando a Mariana. Cada encuentro era una mezcla de felicidad y ansiedad. Felicidad por el tiempo compartido, por la conexión que sentían, y ansiedad por lo que sabía que eventualmente tendría que enfrentar. Con cada día que pasaba, su amor por Mariana se hacía más fuerte, pero también lo hacía la presión familiar. Sus amigos, aquellos con los que solía compartir fiestas y viajes, también empezaron a notar su ausencia. Algunos se acercaron para saber qué estaba pasando, pero Alejandro evitaba hablar del tema. Sabía que, en su círculo social, una relación con alguien de una clase inferior no solo era mal vista, sino que también podría poner en peligro su reputación. Sin embargo, la idea de renunciar a Mariana le resultaba cada vez más insoportable.
Las dudas comenzaron a carcomer a Alejandro desde dentro. Se preguntaba si era justo para Mariana seguir adelante con una relación que seguramente enfrentaría tantos obstáculos. Pero cada vez que pensaba en dejarla, el dolor era tan intenso que le resultaba imposible concebir la idea. A medida que las presiones externas aumentaban, también lo hacía su amor por Mariana, creando un conflicto interno que lo desgarraba. El capítulo concluye con Alejandro en un estado de confusión y angustia. Sabe que pronto tendrá que tomar una decisión, pero cada opción parece llevar a la pérdida. La presión de su familia y su círculo social se intensifica, y él comienza a cuestionar si el amor puede realmente superar las barreras sociales que se interponen entre ellos. Al mismo tiempo, Mariana se enfrenta a sus propias dudas, preguntándose si su amor puede sobrevivir en un mundo que parece empeñado en separarlos. Las tensiones entre Alejandro y su familia alcanzaron un punto crítico cuando su madre decidió organizar un gran evento social en la mansión. Era una gala benéfica, un evento anual que reunía a la élite de la ciudad, empresarios, políticos, artistas, todos aquellos que representaban el poder y la influencia que su familia ostentaba. Para su madre, esta gala no solo era una oportunidad para mostrar el estatus de la familia, sino también un escenario ideal para recordar a Alejandro su lugar en ese mundo. Alejandro sabía que asistir a la gala era inevitable, pero esta vez quería hacer algo diferente. En un acto de desafío, decidió invitar a Mariana. La idea lo emocionaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Sabía que llevarla a un evento de tal magnitud podría desencadenar una serie de reacciones adversas, pero también sentía que era una oportunidad para mostrarle que estaba dispuesto a luchar por su relación, sin importar las consecuencias. Mariana, por su parte, se sorprendió cuando Alejandro le propuso asistir a la gala con él. Al principio, dudó. Sabía que ese no era su mundo, que sería como un pez fuera del agua, rodeada de personas que la mirarían con desprecio. Sin embargo, el amor que sentía por Alejandro y el deseo de apoyarlo en todo la llevaron a aceptar la invitación, a pesar de sus miedos. El día de la gala, Mariana se preparó con esmero. Alejandro, consciente de las posibles dificultades que ella podría enfrentar, le había proporcionado un vestido elegante y había organizado que un estilista la ayudara. Aunque Mariana se sentía un poco incómoda en ese entorno de lujo, su amor por Alejandro la impulsaba a dar lo mejor de sí misma. Cuando llegaron a la mansión, todos los ojos se volvieron hacia ellos. La entrada de Alejandro con Mariana del brazo fue un choque para muchos. Las conversaciones se detuvieron brevemente mientras los invitados intentaban asimilar lo que veían. Algunos murmuraban entre ellos, otros simplemente la observaban con una mezcla de curiosidad y desaprobación. El salón estaba decorado con opulencia, candelabros de cristal, flores frescas en cada rincón, y una orquesta que tocaba música suave en el fondo. Alejandro y Mariana caminaron juntos, tratando de ignorar las miradas y los susurros a su alrededor. Alejandro se mantuvo firme, presentando a Mariana a aquellos que se acercaban, aunque muchos lo hicieron más por cortesía que por verdadero interés. A medida que la noche avanzaba, Mariana comenzó a sentirse cada vez más incómoda. Los invitados, aunque educados en la superficie, no podían ocultar su desdén por su presencia. Los comentarios pasivo-agresivos y las miradas de superioridad eran constantes. Alejandro, al darse cuenta de esto, intentó animarla, pero era evidente que Mariana estaba fuera de lugar. La situación alcanzó su punto álgido durante la cena. Sentados en una mesa rodeada de personas influyentes, Mariana fue objeto de una serie de preguntas incómodas sobre su origen, su familia y su vida en general. Aunque intentó responder con amabilidad, el tono condescendiente de los demás la hizo sentir pequeña e insignificante. Alejandro, sintiendo la tensión, intervino en varias ocasiones, pero el daño ya estaba hecho. La noche terminó con un sabor amargo. Aunque Alejandro había intentado demostrar su compromiso con Mariana llevándola a la gala, el resultado fue desastroso. Mariana, sintiéndose humillada y fuera de lugar, comenzó a dudar aún más de su relación. Alejandro, por su parte, estaba furioso con su familia y amigos por cómo la habían tratado, pero también se sentía culpable por haberla puesto en esa situación. Mientras se despedían de los invitados, Alejandro y Mariana apenas podían mirarse a los ojos. Ambos sabían que la noche había sido un fracaso, y aunque su amor seguía siendo fuerte, las dudas y el miedo a lo que vendría empezaban a crecer. Alejandro llevó a Mariana a casa en silencio, sintiendo el peso de la noche sobre sus hombros. El capítulo concluye con Alejandro reflexionando sobre el evento. Aunque había intentado desafiar las normas sociales y defender su amor por Mariana, la realidad de las diferencias entre sus mundos se hizo más evidente que nunca. La gala, que debía ser una muestra de su amor, se convirtió en un recordatorio de los obstáculos que aún debían enfrentar.
A medida que conducía de regreso a casa, se preguntaba si el amor sería suficiente para superar las barreras que la sociedad y su propia familia habían levantado entre ellos. La mañana siguiente a la gala, la mansión de los de la Vega estaba envuelta en un silencio tenso. Alejandro se despertó con una sensación de pesadez en el pecho, recordando cada momento incómodo de la noche anterior. Sabía que el día que tenía por delante sería difícil, pero no estaba preparado para la magnitud de las reacciones que estaban por venir. El primero en enfrentarlo fue su padre. Don Carlos de la Vega, conocido por su carácter frío y calculador, convocó a Alejandro a su despacho privado, un lugar donde muchas decisiones importantes para la familia y los negocios habían sido tomadas. Al entrar, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su padre estaba sentado detrás de un imponente escritorio de madera, con el rostro serio y los ojos fijos en él. ¿Qué demonios crees que estabas haciendo anoche? La voz de su padre era calmada, pero cada palabra estaba cargada de una desaprobación que Alejandro sentía como un golpe directo al pecho. Alejandro respiró hondo, intentando mantener la compostura. Sabía que este momento llegaría, pero no imaginó que sería tan devastador. Trató de explicar sus sentimientos hacia Mariana, de hacerle entender a su padre que ella no era solo una chica cualquiera, sino alguien que le había dado un sentido nuevo a su vida. Sin embargo, don Carlos no estaba dispuesto a escuchar. Esa joven no es adecuada para ti, Alejandro. Eres un de la Vega. Tienes responsabilidades, un legado que mantener. Su padre se levantó, caminando alrededor de la habitación como un león enjaulado. La relación que intentas tener con ella es una locura, una mancha en el nombre de nuestra familia. Y te advierto, si sigues adelante con esto, las consecuencias serán graves. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sabía que su padre no estaba bromeando. Las palabras consecuencias graves no eran solo una amenaza vacía. Su familia tenía el poder de desheredarlo, de cortarle todo apoyo financiero, dejándolo completamente solo. Pero a pesar de todo, Alejandro no podía imaginar su vida sin Mariana. Sabía que estaba enfrentando una elección imposible. Mientras Alejandro intentaba procesar la conversación con su padre, su madre también se sumó a la presión. Ella, siempre la estratega social, intentó apelar a su sentido de la responsabilidad y al amor que ella sabía que él tenía por la familia. Le habló de las expectativas que siempre habían tenido para él, de los planes de un futuro brillante junto a alguien de su nivel. Incluso le insinuó posibles alianzas matrimoniales con otras familias de la alta sociedad, dejando claro que Mariana no era más que una distracción pasajera. Alejandro, piénsalo bien. No quiero que cometas un error del que te arrepentirás toda tu vida. Esa chica no pertenece a nuestro mundo, y nunca lo hará. La voz de su madre estaba cargada de una mezcla de preocupación genuina y manipulación sutil. No puedes sacrificar todo lo que has construido por un capricho. La presión aumentaba desde todos los frentes. Los amigos de Alejandro, aquellos que habían sido testigos de la incomodidad de la noche anterior, también comenzaron a mostrar su desaprobación. Algunos lo llamaron para preguntarle qué estaba pensando, otros simplemente dejaron de contactarlo, distanciándose de él. Alejandro se daba cuenta de que su círculo social estaba empezando a colapsar. Mientras tanto, Mariana también sufría las consecuencias de la gala. Al volver al mercado, notó que las miradas de las personas habían cambiado. Aquellos que antes la saludaban con calidez ahora la miraban con una mezcla de envidia y desprecio. La noticia de su asistencia al evento había corrido como pólvora, y todos tenían una opinión al respecto. Algunos la veían como una oportunista, otros como una tonta que se había dejado arrastrar por un sueño imposible. Mariana, que siempre había sido fuerte y resistente, comenzaba a sentir el peso del juicio social. Las dudas que habían comenzado a surgir en su mente después de la gala se intensificaron. Aunque amaba a Alejandro, no podía evitar preguntarse si estaba siendo egoísta al seguir con la relación. Sabía que él estaba enfrentando presiones enormes, y no quería ser la causa de su sufrimiento. Empezó a considerar la posibilidad de alejarse, de dejarlo ir para que pudiera tener la vida que su familia esperaba para él. Alejandro, por otro lado, luchaba con sus propios demonios. Cada día que pasaba, se sentía más dividido entre el amor que sentía por Mariana y las expectativas que lo rodeaban. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión, pero cada opción parecía llevar a la pérdida y al dolor. Sentía que el mundo que había conocido toda su vida estaba desmoronándose, y no sabía si tendría la fuerza para sostenerlo. El capítulo concluye con Alejandro en una encrucijada. Las palabras de su padre, las súplicas de su madre, y las reacciones de sus amigos lo han dejado en un estado de confusión y desesperación. Mientras tanto, Mariana también está luchando con su propio dilema,
preguntándose si el amor que sienten puede realmente sobrevivir a las barreras que la sociedad ha impuesto entre ellos. Ambos saben que el tiempo se está agotando y que pronto tendrán que enfrentar la realidad de sus decisiones. Conforme los días pasaban, la presión sobre Alejandro se volvía insoportable. Las palabras de su padre y la desaprobación de su madre seguían resonando en su mente. Pero lo que más le perturbaba era la creciente distancia entre él y Mariana. Aunque seguía visitándola, podía sentir que algo había cambiado. Mariana ya no sonreía como antes, y sus conversaciones estaban cargadas de un silencio incómodo que antes no existía. Ambos evitaban hablar de lo que estaba ocurriendo, pero sabían que una sombra se cernía sobre ellos. Un día, mientras Alejandro intentaba concentrarse en su trabajo, recibió una llamada de su madre, pidiéndole que se reuniera con ella en la mansión. Aunque no quería enfrentarse nuevamente a sus padres, algo en el tono de su madre le hizo sentir que era una conversación que no podía evitar. Llegó a la mansión al anochecer, y fue recibido por su madre en el salón principal, un lugar que solía ser cálido y acogedor, pero que ahora parecía frío y distante. Alejandro, necesito que hablemos con total sinceridad, comenzó su madre, con una seriedad inusual. Hay algo que debes saber, algo que tu padre y yo hemos estado protegiendo durante años, pero que ahora creo que es necesario que conozcas. Alejandro se sentó, sintiendo que lo que estaba por escuchar cambiaría todo. Su madre tomó aire profundamente y comenzó a hablar de un secreto que había sido cuidadosamente guardado por generaciones en la familia de la Vega. Le contó cómo su abuelo había construido el imperio familiar no solo con astucia y negocios legítimos, sino también mediante prácticas que rayaban en la ilegalidad. Sobornos, acuerdos bajo la mesa, y pactos que si alguna vez salían a la luz, no solo destruían la reputación de la familia, sino que podrían llevarlos a la ruina total. Tu padre y yo hemos hecho todo lo posible para mantener este legado limpio, pero el precio ha sido alto, continuó su madre, con una mirada de preocupación. Si alguien de fuera de nuestra clase se entera de esto, podría ser el fin de todo lo que conocemos. Alejandro se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Entendió entonces por qué su familia estaba tan empeñada en controlar cada aspecto de su vida, incluyendo a quien podía o no amar. No se trataba solo de mantener la imagen de la familia, sino de proteger un secreto que, si se revelaba, destruía todo. La gravedad de la situación lo golpeó como una avalancha. Mariana, la mujer que amaba, sin saberlo, representaba una amenaza para todo lo que su familia había construido. Su madre continuó, con una voz que ahora sonaba casi suplicante. Alejandro, tienes que entender que tu relación con esa joven no solo nos pone en una situación incómoda socialmente. Si ella llegara a enterarse de este secreto, si alguna vez la relación se torciera y ella decidiera hablar. No podemos permitirnos ese riesgo. No es solo por nosotros, es por ti, por el futuro que hemos planeado para ti. Alejandro sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Nunca había imaginado que algo así podría estar detrás de la actitud de su familia. Pero lo que más le dolía era la idea de que la mujer que amaba podría verse atrapada en un juego de poder y secretos del que no tenía ni idea. A medida que su madre hablaba, la decisión que había estado evitando se volvía cada vez más clara. Debía proteger a Mariana, incluso si eso significaba alejarla de su vida. Al regresar a su apartamento, Alejandro se sentía más perdido que nunca. Sabía que no podía seguir adelante con la relación sin poner en riesgo tanto a Mariana como a su familia. Pero la idea de dejarla, de renunciar al único amor verdadero que había conocido, le resultaba insoportable. Pasó la noche en vela, contemplando todas las opciones, pero ninguna le ofrecía una salida que no fuera dolorosa. Al día siguiente, Alejandro decidió enfrentarse a la realidad. Se reunió con Mariana en el parque donde solían pasear juntos, un lugar que hasta entonces había sido un refugio para ambos. Con el corazón pesado, comenzó a explicarle la situación, sin revelar todos los detalles del secreto familiar, pero haciéndole entender que había fuerzas más grandes que ellos que estaban en juego. Mariana lo escuchó en silencio, sus ojos llenos de tristeza. Aunque no comprendía completamente la magnitud de lo que Alejandro le estaba diciendo, podía ver el dolor y la lucha interna en su rostro. Sabía que lo que le estaba haciendo era, en su mente, un acto de protección, pero eso no hacía que fuera menos doloroso. Alejandro, sé que me amas, y yo te amo a ti. Pero si de verdad crees que lo mejor para ambos es separarnos. Mariana hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. Entonces, aceptaré tu decisión. Solo quiero que sepas que nunca quise causar ningún problema, y que siempre te amaré, pase lo que pase. Alejandro sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Quería gritar, decirle que todo estaría bien,
que podían superar cualquier cosa juntos, pero sabía que eso sería una mentira. En lugar de eso, simplemente la abrazó, sosteniéndola con fuerza mientras ambos lloraban en silencio, conscientes de que ese podría ser el final de lo que tenían. El capítulo concluye con Alejandro observando a Mariana mientras se aleja, su figura desvaneciéndose en la distancia. Sabe que ha tomado la decisión más difícil de su vida, y aunque lo ha hecho por amor, siente que ha perdido una parte de sí mismo en el proceso. Las palabras de su madre resuenan en su mente, y ahora, más que nunca, comprende el peso del legado familiar y el precio que ha tenido que pagar para protegerlo. Después de la dolorosa despedida con Mariana, Alejandro se sumió en un estado de profunda reflexión. El peso de su decisión lo seguía a todas partes, como una sombra que no podía sacudir. Cada rincón de su vida le recordaba a ella, desde los lugares que solían visitar juntos hasta los momentos en los que compartían pequeñas alegrías que ahora parecían tan distantes. Sin embargo, sabía que había hecho lo correcto según las circunstancias que lo rodeaban, aunque eso no hiciera menos dolorosa la elección. Los días que siguieron fueron un tormento silencioso. Alejandro evitaba los encuentros familiares y sociales, sumido en su trabajo y en la soledad de su apartamento. Sus padres, satisfechos con su aparente conformidad, le dieron espacio, creyendo que su hijo finalmente había aceptado su lugar en el mundo que le habían destinado. Sin embargo, dentro de Alejandro, la tormenta no hacía más que intensificarse. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Alejandro decidió salir a caminar. Sin rumbo fijo, sus pasos lo llevaron al mercado donde había conocido a Mariana por primera vez. A pesar de la hora avanzada, algunos vendedores seguían recogiendo sus puestos, y el ambiente tranquilo le trajo un torrente de recuerdos. Caminó hasta el puesto de frutas donde Mariana solía trabajar, ahora cerrado y oscuro. Se quedó allí, de pie, sintiendo la pérdida de lo que alguna vez había sido su refugio. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de algo fundamental. Había renunciado a Mariana para protegerla, pero en el proceso, había perdido también una parte de sí mismo. No podía seguir viviendo bajo el yugo del miedo y la manipulación de su familia. Sabía que su vida, tal como la conocía, nunca sería completa sin el amor de Mariana. Pero, ¿cómo podría desafiar a su familia y enfrentarse a las consecuencias de un secreto tan devastador? Al día siguiente, Alejandro decidió confrontar a sus padres una vez más. Pero esta vez, estaba preparado para tomar una decisión definitiva. Sabía que no podía vivir con la carga de un legado construido sobre mentiras y engaños, ni podía seguir adelante sin Mariana. Al entrar en la mansión, se dirigió directamente al despacho de su padre, donde lo encontró revisando unos documentos financieros. «Papá, necesitamos hablar», dijo Alejandro con una determinación que sorprendió a su padre. Don Carlos levantó la vista, observando a su hijo con una mezcla de curiosidad y preocupación. Alejandro tomó asiento frente a él y, con un tono calmado pero firme, comenzó a hablar. «He estado pensando en todo lo que hemos hablado estos últimos días, sobre la familia, el legado y todo lo que está en juego. Sé lo importante que es para ti mantener todo bajo control, pero también sé que no puedo seguir viviendo así. No quiero ser parte de algo que se basa en mentiras, y no puedo dejar de lado a Mariana solo por miedo a lo que pueda pasar». Su padre frunció el ceño, pero no lo interrumpió, dejando que Alejandro continuara. «Sé que lo que te estoy diciendo es difícil de aceptar, y que probablemente lo veas como una traición a todo lo que has construido. Pero no puedo seguir así, papá. Amo a Mariana, y estoy dispuesto a asumir las consecuencias de estar con ella, incluso si eso significa alejarme de todo lo que conozco». El silencio que siguió fue denso, cargado de tensiones no resueltas. Don Carlos observó a su hijo con una expresión que Alejandro no pudo descifrar del todo. Finalmente, su padre habló, con una voz que revelaba tanto la dureza como la tristeza de un hombre que veía cómo su control sobre su hijo se desmoronaba. «Alejandro, siempre he pensado que te estaba preparando para lo mejor, que te estaba protegiendo de un mundo que puede ser cruel y despiadado. Pero veo que, en mi afán por controlarlo todo, he perdido de vista lo más importante, tu felicidad. Si de verdad crees que estar con esa chica es lo que te hará feliz, entonces debes hacerlo. Pero debes saber que no habrá vuelta atrás. Si eliges ese camino, estarás por tu cuenta». Las palabras de su padre, aunque duras, fueron lo más cercano a una bendición que Alejandro podía esperar. Sabía que estaba tomando una decisión que lo llevaría por un camino incierto y lleno de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando el control de su propia vida. Después de la conversación, Alejandro decidió que no podía esperar más. Fue directamente al mercado, con la esperanza de encontrar a Mariana antes de que cerrara su puesto. Al llegar, la vio a lo lejos,
ocupada atendiendo a los últimos clientes del día. Sintió una mezcla de nervios y emoción, consciente de que lo que estaba por decirle podría cambiar sus vidas para siempre. Cuando finalmente se acercó a ella, Mariana levantó la vista y lo vio. Su rostro, que había estado serio y concentrado, se iluminó con una mezcla de sorpresa y esperanza. Alejandro no perdió tiempo y le dijo todo lo que sentía, cómo había decidido enfrentar a su familia y cómo estaba dispuesto a construir una vida juntos, sin importar las dificultades que se presentaran. Mariana, no puedo imaginar mi vida sin ti. He decidido alejarme de todo lo que me ataba a mi familia, y quiero que empecemos una nueva vida juntos. Sé que no será fácil, pero si estás dispuesta, quiero que lo hagamos realidad. Mariana lo miró, con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Sabía que el camino que tenían por delante sería duro, pero el amor que sentían el uno por el otro era lo único que realmente importaba. Sin decir una palabra, se lanzó a sus brazos, sellando con un abrazo lo que sabían sería el comienzo de una nueva vida. El capítulo concluye con Alejandro y Mariana tomando la decisión de enfrentar juntos las dificultades que vendrán. Aunque el futuro es incierto, ambos están determinados a luchar por su amor, sabiendo que han hecho la elección más difícil, pero también la más verdadera. La decisión de Alejandro y Mariana de empezar una nueva vida juntos marcó el inicio de una etapa llena de desafíos y cambios drásticos. Después de la conversación final con su padre, Alejandro se despidió de la mansión familiar, sabiendo que, al cruzar esas puertas, dejaría atrás no solo un hogar, sino también todo lo que había conocido hasta ese momento. Sin embargo, esta vez, a diferencia de las veces anteriores, no sentía miedo ni incertidumbre, sentía una profunda paz interior, una certeza de que estaba siguiendo el camino correcto. Con los recursos limitados que había logrado reunir antes de cortar sus lazos con la familia, Alejandro y Mariana alquilaron un pequeño departamento en una zona modesta de la ciudad. Era un lugar humilde, lejos del lujo y la opulencia a los que Alejandro estaba acostumbrado, pero para ambos representaba un nuevo comienzo. Cada rincón de ese pequeño espacio se convirtió en un símbolo de su amor y compromiso mutuo. Los primeros días fueron un ajuste difícil. Alejandro, acostumbrado a una vida de comodidad, tuvo que aprender a vivir con menos. Ya no tenía el apoyo financiero ni las conexiones que solían abrirle puertas en el mundo de los negocios. Pero en lugar de sentirse derrotado, encontró en estos desafíos una nueva fuente de motivación. Comenzó a buscar oportunidades que antes habría ignorado, trabajos que lo llevaban a aprender habilidades nuevas, y sobre todo, a entender el valor del esfuerzo y la dedicación. Mariana, por su parte, continuaba trabajando en el mercado, pero ahora con una nueva perspectiva. La vida junto a Alejandro era diferente, y aunque el camino no estaba exento de dificultades, se sentía plena al saber que estaban construyendo algo juntos. Los días en el mercado eran largos, y a menudo llegaba a casa agotada, pero siempre la recibía la sonrisa de Alejandro, y eso hacía que todo valiera la pena. Poco a poco, comenzaron a encontrar un ritmo de vida que funcionaba para ambos. Alejandro se involucró en pequeñas empresas locales, utilizando su conocimiento y experiencia para ayudar a otros a crecer. Aunque los ingresos eran modestos, se sentía satisfecho al ver los frutos de su trabajo. Mariana, por otro lado, se convirtió en el pilar de su hogar, manejando con destreza las finanzas y asegurándose de que cada recurso se utilizara de la mejor manera posible. La relación entre ambos también floreció en este nuevo contexto. Lejos de las presiones externas y del juicio de los demás, Alejandro y Mariana se redescubrieron mutuamente. Aprendieron a disfrutar de las cosas simples, una comida preparada juntos, una caminata por el parque, o simplemente sentarse a conversar al final del día. La simplicidad de su vida ahora era lo que les daba mayor felicidad. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos en los que las dificultades parecían abrumadoras. Alejandro, en particular, enfrentó periodos de duda, preguntándose si realmente había hecho lo correcto al abandonar todo por un amor que, aunque profundo, los había llevado a una vida llena de incertidumbres. Las noches en las que las facturas se acumulaban o cuando un negocio no funcionaba como esperaba, sentía el peso de su decisión. Mariana, siempre perceptiva, notaba estos momentos de inseguridad en Alejandro. En lugar de reprocharle, lo apoyaba con su calma y sabiduría, recordándole que el valor de lo que estaban construyendo no se medía en riquezas, sino en la fortaleza de su amor y la vida que estaban forjando juntos. En cada conversación, Mariana reafirmaba su compromiso con Alejandro, asegurándole que, a pesar de las dificultades, no cambiaría lo que tenían por nada en el mundo. Con el tiempo, Alejandro comenzó a ver los frutos de su esfuerzo. Los pequeños negocios en los que se había involucrado empezaron a prosperar, no a gran escala,
pero lo suficiente para proporcionarles una estabilidad que al principio parecía inalcanzable. Empezaron a hacer amigos en la comunidad, personas que, a diferencia de los círculos de la alta sociedad, los aceptaban por quienes eran, no por lo que tenían. Esta nueva red de apoyo fue fundamental para ambos, y pronto se dieron cuenta de que habían encontrado algo más valioso que cualquier riqueza material, un sentido de pertenencia y comunidad. La relación de Alejandro con su familia, aunque distante, no se rompió por completo. Su madre, en particular, comenzó a buscar maneras de mantenerse en contacto, aunque fuera de manera discreta. Aunque no aprobaba del todo la vida que Alejandro había elegido, en el fondo comprendía que su hijo estaba feliz, y eso le daba una cierta paz. Don Carlos, por otro lado, se mantuvo firme en su decisión de cortar lazos, pero con el tiempo, Alejandro supo que también él había comenzado a respetar, aunque en silencio, la elección de su hijo. El capítulo concluye con una escena en la que Alejandro y Mariana, después de un día agotador, se sientan juntos en su pequeño departamento, mirando por la ventana mientras el sol se pone. A medida que el cielo se tiñe de tonos anaranjados y rosados, ambos reflexionan sobre lo lejos que han llegado y cómo, a pesar de todos los desafíos, han encontrado una vida llena de amor y significado. Saben que el camino no será fácil, pero ahora tienen la certeza de que, mientras estén juntos, podrán superar cualquier obstáculo. A medida que Alejandro y Mariana continuaban construyendo su nueva vida juntos, parecía que finalmente habían encontrado un equilibrio. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida, justo cuando las cosas parecen estar en su mejor momento, surge un desafío inesperado. Para Alejandro y Mariana, este desafío llegó en la forma de un intento de sabotaje por parte de quienes no podían aceptar la decisión de Alejandro de dejar atrás su herencia y abrazar una vida de sencillez y amor. Un día, mientras Alejandro estaba en una reunión con algunos de los pequeños empresarios con los que trabajaba, recibió una llamada que lo llenó de preocupación. Uno de los clientes con los que había estado colaborando en un proyecto importante le informó que un inversor había retirado su apoyo de manera repentina, citando razones que no parecían tener sentido. Este inversor era clave para el éxito del proyecto, y su salida dejaba a Alejandro y a sus socios en una situación precaria. Intrigado y preocupado, Alejandro comenzó a investigar qué había detrás de este abrupto retiro. Lo que descubrió lo dejó atónito. Al parecer, alguien había estado difundiendo rumores maliciosos sobre él, insinuando que sus decisiones financieras eran erráticas y que su empresa estaba al borde del colapso. Estos rumores habían llegado a oídos del inversor, quien, temiendo por su propio capital, había decidido retirarse del proyecto. Alejandro no tardó en sospechar que su familia, o al menos algunos miembros de su círculo anterior, estaban detrás de estos rumores. Aunque había dejado atrás su vida anterior, sabía que su decisión no había sido bien recibida por todos, y que había quienes no podían soportar la idea de que pudiera tener éxito fuera de los límites que se le habían impuesto. Lo que no sabía era hasta qué punto estarían dispuestos a llegar para sabotearlo. Decidido a no dejarse intimidar, Alejandro reunió a sus socios y les explicó la situación. Juntos, comenzaron a idear un plan para mitigar los efectos de la retirada del inversor y continuar con el proyecto, aunque eso significara hacer sacrificios financieros y trabajar el doble de duro para conseguirlo. La determinación de Alejandro, combinada con el apoyo de Mariana, le dio la fuerza para seguir adelante, a pesar de las dificultades. Mientras tanto, Mariana también enfrentaba su propio desafío. Los rumores sobre Alejandro no solo afectaban su negocio, sino que también comenzaban a filtrarse en la comunidad donde vivían. Las miradas de simpatía que antes recibían se convertían en miradas de lástima o de desconfianza. Algunas personas, que antes eran amistosas, empezaron a distanciarse, temiendo verse arrastradas por los problemas de la pareja. Mariana, que siempre había sido fuerte, comenzó a sentir el peso de esta nueva situación. Sabía que Alejandro estaba haciendo todo lo posible por mantener su negocio a flote, pero también sabía que las fuerzas en su contra eran poderosas. A medida que los días pasaban, empezó a preocuparse por el impacto que todo esto podría tener en su relación. ¿Podrían sobrevivir a este nuevo asalto a su amor y a su vida juntos? El punto de inflexión llegó una noche, cuando Alejandro y Mariana estaban en casa, revisando las finanzas y tratando de encontrar una solución a sus problemas crecientes. De repente, recibieron una llamada anónima que les dejó helados. La voz al otro lado de la línea insinuó que, si Alejandro no renunciaba a su proyecto y volvía a su vida anterior, las cosas empeorarían para él y para Mariana. La amenaza, aunque velada, era clara. Alejandro colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Sabía que estaba siendo presionado para abandonar todo por lo que había trabajado, pero también sabía que ceder significaría traicionar no solo a Mariana, sino también a sí mismo. Durante años,
Había vivido bajo las expectativas y el control de otros, y no estaba dispuesto a volver a esa vida, sin importar el costo. Esa noche, Alejandro y Mariana tuvieron una conversación profunda sobre su futuro. Ambos sabían que las cosas estaban llegando a un punto crítico, y que tendrían que tomar decisiones difíciles si querían seguir adelante. Mariana, con su característico optimismo, le recordó a Alejandro que ya habían superado muchas pruebas juntos, y que, mientras se mantuvieran unidos, podrían enfrentar cualquier cosa. No importa lo que pase, Alejandro, le dijo, tomándole la mano. Estoy contigo, en las buenas y en las malas. Hemos elegido este camino juntos, y no pienso dar marcha atrás ahora. Las palabras de Mariana le dieron a Alejandro la fuerza que necesitaba. Decidió que no dejaría que las amenazas lo desviaran de su camino. Al día siguiente, se reunió con sus socios y les propuso una estrategia audaz: continuar con el proyecto, pero diversificando sus fuentes de financiamiento y buscando nuevos aliados que no estuvieran vinculados a su pasado. Sabía que sería una tarea difícil, pero también sabía que no estaba solo. Con renovada determinación, Alejandro y su equipo comenzaron a trabajar día y noche para mantener el proyecto en marcha. Hubo momentos de incertidumbre, y no faltaron los obstáculos, pero poco a poco, lograron recuperar la confianza de algunos inversores y atraer a nuevos interesados. La clave fue la transparencia y la honestidad con la que Alejandro manejó la situación, demostrando que, aunque las fuerzas en su contra eran poderosas, él y su equipo estaban dispuestos a luchar hasta el final. Finalmente, el proyecto comenzó a dar sus frutos. Aunque no sin sacrificios, Alejandro y Mariana lograron superar este nuevo desafío, demostrando una vez más que su amor y su compromiso mutuo eran más fuertes que cualquier adversidad. El negocio de Alejandro, aunque modesto en comparación con las fortunas de su familia, comenzó a prosperar, y la pareja, aunque con cicatrices, salió fortalecida de la prueba. El capítulo concluye con Alejandro y Mariana celebrando su éxito con una cena sencilla en casa, recordando todos los obstáculos que han superado juntos. Saben que aún pueden enfrentar desafíos en el futuro, pero también saben que, mientras estén juntos, podrán superar cualquier cosa. La amenaza que una vez pareció insuperable ahora es solo un recuerdo, y ambos están más comprometidos que nunca en seguir adelante con la vida que han elegido. Después de superar el intento de sabotaje, Alejandro y Mariana comenzaron a ver cómo sus esfuerzos finalmente daban frutos. El proyecto que tanto habían luchado por mantener a flote no solo sobrevivió, sino que empezó a prosperar. Alejandro, con la ayuda de sus socios y la comunidad que había construido a su alrededor, logró estabilizar su negocio y crear un entorno donde las pequeñas empresas podían florecer sin la amenaza constante de influencias externas. La relación entre Alejandro y Mariana, que había sido puesta a prueba de tantas maneras, también salió fortalecida. Cada desafío que enfrentaron juntos sirvió para consolidar el amor y el respeto mutuo que sentían. Ahora, más que nunca, estaban seguros de que habían tomado la decisión correcta al elegir su amor sobre las presiones externas y las expectativas de la sociedad. Un día, mientras caminaban por el mercado donde todo había comenzado, Alejandro y Mariana se detuvieron frente al puesto de frutas que alguna vez había sido el lugar de sus encuentros diarios. Allí, rodeados por la familiaridad de los colores y aromas del mercado, recordaron cómo sus vidas habían cambiado desde aquellos primeros días. Alejandro sonrió al recordar su torpeza inicial al tratar de entablar conversación con Mariana, y como ella, con su simpleza y honestidad, lo había cautivado de inmediato. «Nunca imaginé que algo tan simple como comprar una manzana cambiaría mi vida de esta manera», dijo Alejandro, mirando a Mariana con cariño. «Y yo nunca imaginé que un hombre como tú aparecería en mi puesto y se enamoraría de alguien como yo», respondió Mariana, devolviéndole la sonrisa. Se dieron cuenta de que, a pesar de todo lo que habían perdido, lujos, estatus y viejas amistades, habían ganado algo mucho más valioso: una vida construida sobre la base del amor genuino, la honestidad y el esfuerzo compartido. Esta nueva vida, aunque modesta, estaba llena de propósito y significado, algo que ni Alejandro ni Mariana habrían encontrado en sus vidas anteriores. El momento más significativo llegó cuando Alejandro decidió hacer una inversión significativa en el mercado donde había conocido a Mariana. Junto con otros comerciantes, ayudó a revitalizar el lugar, mejorando las instalaciones y creando un espacio donde las pequeñas empresas pudieran crecer. Para Alejandro, este proyecto no era solo un negocio, era una manera de retribuir a la comunidad que había sido fundamental en su viaje de autodescubrimiento. La nueva vida que habían construido no pasó desapercibida por su familia. Aunque su relación con sus padres seguía siendo distante, poco a poco, su madre comenzó a aceptar la vida que Alejandro había elegido. En una visita inesperada, su madre llegó al pequeño departamento de Alejandro y Mariana, trayendo consigo un regalo simbólico:
Un álbum de fotos familiares que mostraba la historia de los de la Vega, desde sus humildes comienzos hasta el presente. Quiero que sepas que, aunque no apruebo todo lo que has hecho, estoy orgullosa de la persona en la que te has convertido, le dijo su madre, entregándole el álbum. No es fácil romper con el pasado, pero lo has hecho con dignidad y valentía. Este gesto, aunque pequeño, significó mucho para Alejandro. Sabía que la aceptación de su madre no borraba todo el dolor del pasado, pero era un paso hacia la reconciliación. Con el tiempo, su relación con sus padres comenzó a sanar, y aunque nunca volvieron a ser tan cercanos como antes, lograron encontrar un entendimiento mutuo. El capítulo concluye con Alejandro y Mariana sentados en su pequeño balcón, mirando el horizonte mientras el sol se pone. Ambos reflexionan sobre lo lejos que han llegado y cómo, a pesar de todos los obstáculos, han logrado construir una vida juntos basada en el amor y el respeto mutuo. Saben que el futuro aún puede traer desafíos, pero también saben que están preparados para enfrentarlos, mientras se tengan el uno al otro. Alejandro toma la mano de Mariana y la mira a los ojos. No importa lo que venga, mientras estemos juntos, lo superaremos. Gracias por estar a mi lado en este viaje. Mariana sonríe y le responde con un suave beso en la mejilla. Y yo te agradezco por elegirnos, por elegir este amor que ha demostrado ser más fuerte que cualquier adversidad. El sol se oculta lentamente, dejando una cálida luz dorada en el cielo. Ambos permanecen en silencio, disfrutando de la tranquilidad de ese momento, sabiendo que su historia, aunque difícil, ha sido una historia de triunfo y superación. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo para que más personas puedan disfrutar de historias como esta. Nos vemos en la próxima aventura.